Modalidades contractuales, recordarán, las tenemos agotadas, nos ha quedado solamente que por ahí precisar algunas cuestiones de la modalidad que les dije tiene mucha incidencia en nuestra zona, que es la modalidad de temporada. Explicamos que el artículo 96 es el artículo que define y caracteriza el contrato de temporada, lo hemos definido como un contrato permanente, pero que tiene la característica de que es de prestación discontinua, es decir, tiene ciclos activos y ciclos pasivos. Los ciclos activos son donde las obligaciones principales están presentes, que es la puesta a disposición laboral y el cobro de la remuneración, y ciclos pasivos donde, si bien el vínculo está vigente, el trabajador no pone a disposición la fuerza laboral y por ende no cobra su salario. Dimos algunas precisiones como las del 98 en torno a que el empleador debe hacer la convocatoria, ya sea personal o por un medio de difusión masiva, idóneo, lo debe hacer con 30 días antes, una vez que hace la convocatoria el trabajador se debe poner a disposición en los 5 días posteriores. Dijimos que la misma norma contempla de que si el empleador no hace la convocatoria, pues se entiende que hay una extinción de la relación laboral. Hay una resolución muy grave que da la ley, pero así lo contempla. Y también dijimos que si el trabajador no se pone a disposición, allí no hay una solución en el 98, sino que lo que hay que hacer es ir al principio general del 244 del abandono de trabajo. Es decir, va a haber abandono de trabajo en la medida que haya una intimación fehaciente por un plazo razonable. Ya dije que ese plazo razonable es de 48 horas en principio, y a partir de que vencido ese plazo no se presente, recién ahí se va a poder considerar extinguido por abandono de trabajo. Esto es lo que hemos venido explicando en la clase pasada, 96, 98, 97 es equiparación a los contratos a plazo fijo, y dejé yo intencionalmente en la clase pasada, cuando vinimos viendo los artículos, el artículo 95, que no lo expliqué y no lo mencionamos. Entonces lo vamos a explicar ahora, porque este es un artículo común que tiene que ver cuando se produce la extinción antes del vencimiento del plazo. Esto aplica de manera directa para el contrato a plazo fijo y también para el contrato eventual. Es decir, si yo tengo un contrato que es a plazo o a término, como el plazo fijo o el eventual, y el empleador, sin motivo, extingue antes de que ese plazo se cumpla, la solución está en el artículo 95. Pero van a ver que también esto se aplica a la modalidad de temporada. Empecemos por entender cómo es esto y cuáles son las consecuencias. Y luego vamos a irnos a la temporada. Dice el artículo 95, en los contratos a plazo fijo, el despido injustificado dispuesto antes del vencimiento del plazo dará derecho al trabajador, además de las indemnizaciones que correspondan por extinción de contrato en tales condiciones, a la de daños y perjuicios provenientes del derecho común, la que se fijará en función directa de los que justifique haber sufrido quien los alegue o los que, a falta de demostración, fije el juez o el tribunal prudencialmente por la sola ruptura anticipada del contrato. Cuando la extinción del contrato se produjere, bueno, paro en el primer párrafo para al menos entender eso y después poder avanzar. Vamos a un ejemplo. Yo contrato porque voy a hacer el cambio de sistema a Joana por 9 meses. Es un contrato a plazo fijo, tiene fecha de inicio, tiene fecha de finalización, lo hicimos por escrito y las circunstancias razonablemente apreciadas son el cambio de sistema. Con lo cual, en principio es un contrato válido. Ahora, yo al cuarto mes, ni siquiera espero, extingo sin causa el contrato de Joana. Le digo, despido a partir del día de la fecha. Bueno, ¿qué hice? Extinguí un contrato a plazo fijo, cuya expectativa era de 9 meses, a los 4. Lo que el 95 dice es, primero, va a tener que pagar las indemnizaciones que corresponden de ley, que son las del contrato por tiempo indeterminado. ¿Cuáles? La indemnización por despido sin causa del 245, que luego vamos a ver la forma de cálculo. Es decir, va a tener que indemnizar este contrato a plazo fijo que en principio no llevaba indemnización, como usted lo extinguió antes, ahora sí lleva indemnización, lleva las indemnizaciones comunes. Pero no se conforma con eso la norma y dice, y además va a tener que pagar los perjuicios que efectivamente haya sufrido el trabajador y que así acredite. ¿Cuáles son los perjuicios sufridos? Uno automáticamente
ata esto a los meses que faltan de contrato. Es decir, yo tenía una expectativa de 9, me despidieron a los 4, me faltan 5. Ojo con esto, porque la norma remite a las disposiciones del derecho común, es decir, al Código actual civil y comercial. Y en el Código civil y comercial, quien invoca un daño debe probarlo para ser indemnizado. No basta solamente con invocarlo. ¿Por qué aclaro esto? Porque supongamos que a Joana, que tenía 9 meses de contrato, yo la despido al cuarto. Y ella dice, doctor, usted me debe como daño y perjuicio 5 meses que yo tenía expectativa de cobrarlos y que no los he cobrado porque usted me hizo una ruptura antitempus. Yo digo, no, mira, Joana, no tuviste perjuicios. ¿Pero por qué no tuve perjuicios? No, porque vos, cuando yo te despedí, al día siguiente entraste a trabajar en una compañía petrolera y ganabas el doble del sueldo de lo que yo te pagaba. ¿Cuál fue tu perjuicio? ¿En qué te perjudicó la extinción? Si vos conseguiste un trabajo y mejor. ¿Qué quiero poner con este ejemplo? Que cuando el 95 remite a la eventual daño y perjuicio, lo deja sujeto a la prueba. Y la prueba es, pudo haber sufrido un perjuicio mayor que los 5 meses faltantes o pudo no haber sufrido perjuicio. ¿Y cómo sería un perjuicio mayor? Y porque, por ejemplo, Joana, que me dice, mire, no solo no conseguí trabajo, sino que yo vivía en Buenos Aires y me vine por este contrato y tuve que hacer un contrato de alquiler y ahora tengo que pagar la penalización por irme antes. Tengo 2 chicos, los traje a un colegio, tuve que pagar la matrícula anual del colegio porque si no, no me los tomaban. Bueno, y empieza a sumarme. Concepto para que entiendan, cuando el 95 remite al Código Civil, remite al Código Civil y Comercial. Es decir, hay que invocar y probar el daño, y si no hay daño, no se indemniza. No es que es una cuenta automática, no es que alguien que estaba a plazo fijo y le extinguen antes va a cobrar los meses que faltan. Puede que cobre, si no hay otro dato, los meses que faltan, puede que no cobre nada o puede que cobre más. Eso es lo que quiero explicar. Estas variables se dan. Sí, Sol. Perdón, entonces lo que sí se cobra es la indemnización del 245 y lo que está sujeto a prueba son los perjuicios, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahí lo resumió Sol. La indemnización por antigüedad del despido incausado se cubre porque el artículo dice, volvemos a verlo, además de las indemnizaciones que correspondan por extinción del contrato en tales condiciones, es decir, además, esas ya las da porque hay que pagarlas, cuando antes no había que pagarlas, a las de daños y prejuicios provenientes del derecho común, etc. ¿Se entendió ese primer párrafo? Eso es 95, primer párrafo. Sigue. Cuando la extinción del contrato se produjere mediante preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido, el trabajador recibirá una indemnización de dinero equivalente a la indemnización del 250. ¿Qué es esto? Contrato a plazo fijo, debidamente preavisado y de plazo cumplido. Va de vuelta, porque estoy dando términos que lo hemos visto en la clase pasada y sería importante que los recuerden. Estoy en un contrato a plazo fijo, que lo he preavisado, obligación que tengo siempre, 30 días antes, y que se extingue, preavisado, por plazo cumplido. ¿Qué pasa ahí? ¿Lleva indemnización o no lleva indemnización? Dijimos que lleva siempre y cuando tengan más de un año y que lleva la del 247. ¿Qué hace este segundo párrafo? Nos describe esa situación, pero nos manda al artículo 250. Entonces, vamos a ir al artículo 250 para que no queden dudas. Dice el artículo 250, monto de indemnización, remisión. Cuando la extinción del contrato se produjera por vencimiento del plazo asignado al mismo, mediando preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido, se estará lo dispuesto en el artículo 95, segundo párrafo de esta ley. O sea, nos vuelve para el otro lado. Siendo el trabajador acreedor en indemnización prevista en el artículo 247, siempre que el tiempo del contrato no haya sido inferior a un año. Entonces, aquello que yo ya les expliqué, que el plazo fijo se indemniza en la medida que tenga más de un año,
no surge de los artículos 96, 97, 90, sino que surge del artículo 250, por esta remisión que hace el 95 al 250 y el 250 a la indemnización del 247. Discúlpenme que tengo una preguntilla. Ahí está. No tengo, o sí tengo. Conclusión, va de vuelta y volvemos para arriba para ver el 95. Como dijo Sol, la indemnización por antigüedad, esa hay que pagarla. Lo que está discutido es si pago de daños. No discutido, voy a tener que probar. Si pruebo un daño, lo cobro. Puede ser lo que me queden de los meses de salario o más, si pruebo más. O puede que no cobre nada si no pruebo nada o el empleador me demuestra que no hubo daño. Ahí terminamos. Pero el párrafo siguiente lo que hace es contemplar el supuesto que ya habíamos explicado, que es qué ocurre cuando el contrato a plazo fijo debidamente preavisado y de plazo vencido se extingue y tiene una antigüedad mayor a un año. Si tiene una antigüedad mayor a un año, cobra la media indemnización. ¿Dónde está prevista la media indemnización? En el artículo 247. ¿Por qué se la llama media indemnización? Y porque es el 50% del artículo 245. Por ahí eso les está sonando medio chino porque no estamos en extinción. Cuando lo veamos van a terminar de entender. Vuelvo al 95. En los casos del párrafo primero de este artículo, si el tiempo que faltare para cumplir el plazo del contrato fuese igual o superior al que corresponda al preaviso, el reconocimiento de la indemnización por daño suplirá al que corresponde por omisión de este, si el monto reconocido fuese también igual o superior a los salarios del mismo. Si yo se los digo así, y Sol quiso escribir y volvió para atrás con la lapicera como diciendo, para, no entendí nada. ¿Qué escribo de todo esto que me dijiste en este párrafo? Pausa, a ver si lo entienden. Está involucrando un instituto que ustedes todavía no han visto. Yo les he contado al pasar para explicar algunas cuestiones, que es el preaviso. ¿Se acuerdan? Lo vimos cuando vimos el principio de buena fe. Dijimos, como hay buena fe, yo tengo que preavisar si renuncio o si explico. Entonces, el preaviso es la obligación de avisarle al otro un plazo antes. En el caso del empleador, hemos dicho en el periodo de prueba 15 días, si es menos de 5 años 30 y si es más de 5 años 60 o un mes o 2 meses. Entonces, ¿qué es esto del último párrafo del 95? No traten de entender el párrafo, síganme este razonamiento. Supongamos que es un trabajador a plazo fijo y que su contrato, como dijimos recién, tenía una duración de 9 meses. Yo no preaviso, pero extingo a los 8 meses. Entonces, extingo. ¿Qué voy a pagar? Es igual. Voy a pagar la indemnización sustitutiva. ¿Como que se equiparan, profe, o nada que ver? Hasta la concurrencia, por eso puse 30 días. El periodo que yo indemnice por indemnización sustitutiva de preaviso sustituye el perjuicio, lo absorbe hasta la concurrencia. Pero si yo, en el ejemplo que di, contrato a 9 meses, despido al mes 4, con la indemnización de sustitutiva de preaviso solo cubro un mes. El resto es daño y perjuicio. Lo pruebe, lo acredite o lo que no acredite. Lo que el artículo está diciendo con una redacción un tanto confusa es que como si yo voy a tener que pagar la indemnización sustitutiva de preaviso, es lo mismo que si yo hubiese cobrado el mes. Y si yo cobré el mes, en principio no tengo perjuicio. Entonces el legislador dice, si hay indemnización sustitutiva de preaviso, eso va a absorber el perjuicio sufrido por esos 30 días. ¿En el límite de cuál? De esos 30 días. Si fuese mayor, tengo que pagar la diferencia, y si fuese menor, con los 30 días queda completado. Entonces, el último párrafo del artículo 95 lo que explica es que si se extinguió sin preavisar, la indemnización sustitutiva lo que hace es suplir el daño y perjuicio, pero hasta solo 30 días. Es decir, absorbe el daño y perjuicio hasta solo 30 días. ¿Por qué había dejado este artículo acá? No solo por alguna complejidad, sino porque vamos a ver que... No, profe, perdone. Sí, perdón. Sí, pero escucho. no entendí lo último que dije o que dijo o me perdí.
Bien. No, ¿lo puede repasar medio rápido? Porque No, me perdí. vamos, no rápido, vamos despacio. Vamos a cambiar de ejemplos para que no tengamos la reiteración de lo que ya dijimos. Yo hago un contrato a plazo fijo y ese contrato a plazo fijo lo hago por 11 meses. Al mes 4 extingo. En principio, si extinguí al mes 4, tengo que pagar lo mismo, indemnización por antigüedad, y tengo el riesgo del daño y perjuicio por los 5 meses faltantes. Eso es lo que dice el artículo 95 en el primero y en el segundo párrafo. O sea, según el derecho civil y lo que yo acredite, civil y comercial, voy a tener como trabajador derecho a que se me indemnice el perjuicio sufrido. Ahora, como yo extinguí y no preavisé, voy a tener que pagar lo que se llama indemnización sustitutiva de preaviso, que en principio es de 30 días porque estamos en un contrato de menos de 5 años. Lo que el último párrafo dice es que esos 30 días que yo pague de indemnización sustitutiva de preaviso me cubren el perjuicio de esos 30 días. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si yo hubiese cobrado y en vez de extinguir a los 4 hubiese extinguido a los 5. Si vos haces el análisis, ¿qué va a pasar? Como yo despedí al mes 4, pero no previsé, tengo que pagar un mes más, eso que pagué de un mes más es como si hubiese extinguido al mes 5. ¿Por qué? Porque cobré 30 días más. El daño y perjuicio solo se va a poder reclamar por aquello que vaya por sobre el plazo del preaviso indemnizado. El preaviso indemnizado no se puede reclamar como daño y perjuicio. ¿Por qué? Porque absorbó el perjuicio sufrido. Eso es lo que dice el último párrafo con una redacción poco feliz. No sé si se entendió ahí, Jacob. Profe, entonces si son más días, ¿tiene que pagarlos La aparte? diferencia. Bueno, a ver. Vamos con otro ejemplo, Carolina. Tengo un contrato a 7 meses. Lo extingo al mes 5. Pago de indemnización sustitutiva de preaviso un mes. ¿Qué me queda de daño y perjuicio? Un mes. Eventualmente ese otro mes, si acredito, voy a poder reclamar el daño y perjuicio. Va de nuevo, Carolina. Tenía un contrato a 7 y lo extinguí a 5. Lo extinguí de manera abrupta. Como lo extinguí, pago la indemnización por despido y a su vez hay supuestos 2 meses de daño y perjuicio, pero uno de esos 2 meses ya está cubierto porque tengo que pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. Entonces el mes 6 no lo voy a poder reclamar como daño y perjuicio porque ya cobré la sustitutiva de preaviso. Solo puedo cobrar el mes 7, en la medida que yo acredite haber sufrido un daño y que el empleador no me demuestre de que no hubo ningún daño. Y el mes 7 no necesariamente es el equivalente a un mes. Puede que yo tenga un perjuicio superior y que lo demuestre y acredite en los términos del Código Civil y Comercial y cobre ese perjuicio superior. ¿Se entendió, Carolina? Sí, profesor. Bien. ¿Dudas? ¿No? Bien. ¿Por qué había dejado el 95? Porque este contrato, esta consecuencia de la extinción ante tempus de un contrato a plazo también se aplica en la modalidad de temporada. Entonces... Profe, yo, Yes. perdón. Sí, sí. Entonces, ¿cómo puedo hacer la pregunta para que se me entienda? Si respecto al último párrafo, en el mismo ejemplo que dio, que el plazo era de 7 meses y se extingue a los 5. ¿Siempre se va a pagar solamente un mes de esa indemnización por sustitución? La indemnización sustitutiva de preaviso es de un mes porque el contrato tiene menos de 5 años y en los contratos de plazo fijo nunca puede ser superior a 5 años. Por eso dije un mes con certeza. Ah, bien. Si se extingue, supongamos, al mes 4, también va a ser un mes. Siempre. Bien. Sí. Algo que es del Instituto del Preaviso, pero para que no le quede duda ni a Zaira ni a nadie. El preaviso, cuando es el empleador el que extingue sin causa, tiene 3 plazos distintos. El primer plazo es de 15 días, pero pura y exclusivamente para los contratos celebrados a prueba. No para los 3 primeros meses, sino si el contrato es celebrado a prueba, el preaviso es de 15 días. Luego, si el contrato no es celebrado a prueba, o es de aquellos que no pueden celebrarse a prueba,
y la antigüedad es menor a 5 años, el preaviso es de 30 días. Y si la antigüedad es mayor de 5 años, el preaviso es de 60 días. Por eso es que hay 3 plazos de preaviso: 15, 30 y 60, según que sea periodo de prueba menos de 5 años o más de 5 años. Luego lo vamos a analizar en profundidad. Profe, Yes, Georgina. tengo una pregunta. Yo el otro día había notado en la otra clase, cuando hicimos las diferencias entre plazo fijo y eventual, puse que el plazo fijo tiene indemnización si supera el año. Sí. ¿En eso se diferencia de este? En el artículo 250 recién que dice que no sean superiores a un año. O sea, lo que diferencia va a ser la indemnización, Es que el si supera o no el 250, año. es que el 250 es el artículo que refleja lo que yo te expliqué en la clase pasada. El artículo 50 lo que dice es que el contrato a plazo fijo solo va a ser indemnizado en la medida que supere un año, y en tal caso la indemnización es del 247. Y claro, no, entonces había leído mal el artículo, el de recién, que no tenía que ser superior a un año, entendí. ¿El 95? No, el que leyó ¿El El 250? 250, profe. No, es que está El con una 250. redacción invertida. Ya sé lo que te pasó, Georgina. Sí, la forma en que está redactado induce a confusión. Vamos a verlo de nuevo para que saquemos la duda. La forma en que está redactado, miren cómo dice. Dice, cuando la extinción del contrato se produjera por vencimiento del plazo asignado al mismo, mediante preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido, se estará lo dispuesto en el artículo 95, segundo párrafo de esta ley. Hasta ahí no nos dijo nada porque nos remitió un artículo que ya hemos visto. Siendo el trabajador acreedor a la indemnización prevista en el 247, siempre que el tiempo del contrato no haya sido inferior a un año. Es decir, la redacción es al revés, o sea, debería decir, siempre que sea, va a cobrar la indemnización superior. Si es inferior a un año, no cobra nada. Es esa, me parece, lo que se puede haber prestado a confusión, la Sí, manera en que profe, está redactado. era lo mismo, pero con palabras diferentes. Exacto, O sea, está en dado el como cuadro, invertido, ¿viste? Siempre que no haya sido inferior a un año. Y si es inferior a un año, ¿qué cobra? Nada. Entonces era más fácil que va a cobrar solo cuando supere el año, que es la manera en que lo habíamos explicado. Bien, ¿por qué dejé pendiente el 95? Porque en la modalidad de temporada también se aplica. Fíjense que el artículo 96 define cuando hay contrato de temporada. Y el 97 dice, el despido sin causa del trabajador, pendiente los plazos previstos o previsibles del ciclo de temporada en los que estuviese prestando servicio, dará lugar al pago de los resarcimientos establecidos en el 95, primer párrafo de esta ley. El trabajador adquiere los derechos que esta ley asigna a los trabajadores permanentes de prestación continua a partir de su contratación en la primera temporada, si ello respondiera a necesidades también permanente de la empresa, etc. Me interesa el primer párrafo. Esto que explicamos del plazo fijo del 95, es decir, la extinción ante tempus, también se aplica en la temporada. ¿Y cómo puede ser? A mí me contratan, yo estoy trabajando normalmente una temporada que empezó el 15 de enero y supongamos que el 30 de enero me despiden sin causa. ¿Qué me van a pagar? La indemnización por despido sin causa, 245, indemnización sustitutiva de preaviso, etc. Ahora, ¿qué tenía yo previsto en función de ser un trabajador de temporada? Que iba a trabajar toda la temporada. ¿Cuánto dura la temporada? Y veremos, ese año a lo mejor duró hasta el 30 de abril. Entonces, febrero, marzo y abril yo no lo cobré, porque fue una extinción ante tempus. Se aplica el 95. En la medida que yo pueda probar un daño, y si pruebo un daño superior, será un daño superior, voy a cobrar la indemnización por daños. Si el empleador demuestra de que no hubo daño, no lo va a pagar, y se aplica también el último párrafo. Como me van a pagar un mes de indemnización sustitutiva de preaviso, en principio, y aquí podría ser hasta 2 meses de indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Por qué? Porque como es modalidad de temporada, puede que la antigüedad de este trabajador supere los 5 años. Entonces, veremos cuánto cobra de indemnización sustitutiva de preaviso. Si esa no cubre el daño y perjuicio se paga aparte en la medida que se acredite. Ahora, si cubre, lo compensa. Lo pongo en un ejemplo diferente en plazo. Yo soy un trabajador de temporada, al 30 de marzo me extinguen.
y la temporada terminó el 30 de abril y yo cobré un mes de indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Tengo derecho a cobrar alguna acción por daño o intablar acción por daño? No. ¿Por qué? Porque la indemnización sustitutiva de preaviso compensó la de daño. 30 días por 30 días. Me pagaron la sustitutiva de preaviso y me extinguieron 30 días antes. ¿Se entendió? Entonces, Profesor, 95... en ese caso, Sí, Carolina. el empleador puede probar también los daños. Puede probar el empleador la inexistencia de daño. Va a tener que probar de que no hubo daño. Vos, trabajador, me reclamás el daño. Me decís, che, me despediste a fin de enero y hubieron 3 meses más de temporada. Yo me privé de cobrar los salarios durante 3 meses y a su vez tuve este tema con los chicos, etcétera, etcétera. El empleador, cuando contesta la demanda, dice, no hubo tal daño. El 1 de febrero entraste a trabajar a otro galpón de empaque, misma categoría, misma remuneración. No hubo daño. Entonces el empleador podría probarlo, sí, por supuesto. Por eso insisto con que aquí la remisión no es simbólica, va al Código Civil y Comercial y va a las reglas del Código Civil y Comercial. Quien invoca un daño debe probarlo para ser resarcido. No basta con invocarlo, hay que probarlo, porque si no, no hay daño. Bien, ¿se entendió? Voy a ir cerrando temporada porque quiero pasar a remuneración. Necesitamos salir de modalidades porque hemos quedado demasiado tiempo en estos artículos. 97 ya está, 98 dimos la forma de la convocatoria y después está contrato eventual, etc. Nos estaría quedando este capítulo 5 del trabajo por grupo, por equipo, que lo voy a pausar. No lo voy a dar aquí porque les va a generar demasiada confusión. No desesperen, lo vamos a dar luego. Tampoco va a entrar al parcial, así que no desesperen. Pónganlo en pausa. Si alguno tiene eventualmente una duda con esto, se la contesto al principio de la clase que viene. Pero es para no mezclar algo de una mecánica y modalidad de trabajo que es muy particular. ¿Qué cosa dijo, profe, que no entraba? A usted le interesa lo que no entra nada más, Sol. Me doy cuenta que está muy concentrada en eso. No, para anotarlo, Capítulo profe. 5 del contrato de trabajo de grupo por equipo, artículo 101. Gracias. Solo a usted le voy a preguntar eso en el parcial. Le voy a hacer un parcial especial que va a decir, conteste qué es el trabajo por grupo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bueno, separador mental. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a otro tema muy lindo, muy interesante, con mucha polémica. Nos vamos a ir a lo que es remuneración. Entonces, como siempre me gusta tratar de ubicarlos, vamos a ir a la unidad 5, programa, unidad 5, remuneración, el concepto, forma, pago, etcétera, etcétera. Posicionados en el tema, ahora vamos a ir a la ley contrato, artículo 103 y siguientes, es donde está la remuneración. Antes que yo comience con qué es la remuneración, etcétera, etcétera, la definamos, me gustaría que me cuenten ustedes, ¿qué es la remuneración? Es la contraparte que recibimos por el trabajo desempeñado. Bien. Abigail dice con lógica. Contraprestación en dinero. Es una prestación en dinero, ya alguien lo acotó al dinero nada más. ¿Qué más? Un elemento fundamental del contrato, un deber del empleador y un derecho del empleado. Bien, ya está haciendo el práctico, me parece, no sé si quién era Lucía, quién está avanzada con el práctico, entonces metió deberes, derechos, perfecto, muy bien. Yo tomo algún pedacito de cada una de las cosas, pero ahí Abigail dijo lo que nos corresponde por trabajar, por prestar la tarea. No solo, profe, con la contraprestación, sino con la fuerza del trabajo. Bien. Sol introduce otro concepto, dice, che, pará, si yo pongo a disposición la fuerza de trabajo, o yo la estoy parafraseando mal a Sol, pero si yo pongo a disposición la fuerza de trabajo, yo tengo derecho a cobrar, o es que tengo que ejecutar el trabajo. Y aquí, esto ya ustedes lo han escuchado, no es una novedad lo que yo les estoy diciendo, aquí hay sistemas que son diferentes. Argentina
tomó el modelo desde antes del año 73, el modelo del concepto de remuneración, que también lo tiene la OIT, que es la contraprestación que se recibe por la puesta a disposición de la fuerza laboral. Pero en realidad el artículo 103, vamos a ver, que hace primero una definición más genérica y más global de remuneración, porque ata la remuneración a la contraprestación por la existencia del contrato de trabajo. Y eso es más amplio y más global que la puesta a disposición de la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque en el caso como Sol lo dijo, no sé si es necesario ejecutar la tarea. Mientras yo ponga a disposición la fuerza de trabajo, me tenés que pagar. Ahora, ¿y si te enfermaste, Sol? Si te enfermaste, ¿no cobrás? No pusiste a disposición la fuerza laboral porque te quedaste en tu casa. Bueno, pero hay un contrato previo. Bueno, por eso es que el artículo 103 parte de un concepto más genérico y entiende que la remuneración es la contraprestación por la existencia del contrato de trabajo. A los fines de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Punto. Eso engloba de manera más amplia al otro concepto que también lo da la norma y que también toma nuestra legislación una postura en ese sentido, porque hay modelos diferentes, no se necesita ejecutar la tarea, basta con la puesta a disposición de la fuerza laboral. Dice, dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital, el empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicio, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Entonces, retomo, estaban atinadas todas las respuestas, con todas integramos a un concepto, el concepto está en el 103, la remuneración es la contraprestación por la existencia del contrato de trabajo. Concepto básico. Y a su vez, complementario. Basta con la puesta a disposición de la fuerza laboral, no es necesaria la ejecución efectiva de la tarea. ¿Por qué no es necesaria? Porque puede que la tarea no se ha podido realizar por factores que son ajenos al trabajador. Yo trabajo en un galpón de empaque de fruta. Voy, llego, marco tarjeta, listo, me pongo en la máquina. Cuando voy a empezar a querer hacer la tarea, ¡pruc!, se rompió la máquina. No gira. ¿Qué hacemos? ¿Me voy a mi casa y no cobro? No es un problema mío. La organización empresaria es una responsabilidad del empresario. Yo puse a disposición mi fuerza laboral. Bueno, pero no pudiste ejecutar la tarea. Bueno, pero eso me es ajeno a mí. Eso se llama ajeneidad en el riesgo. El riesgo empresario lo debe correr el empresario. Por lo tanto, lo mismo se devenga remuneración. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Sí, pero se va muy rápido. Me parece. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Gracias. Vamos a pausarme un poquito yo. Me entro como así a embalar porque me gusta. Emociona el profe, se pone contento. Cargó nafta, profe. Sí, la verdad que a mí me gusta Dice, dar clase y me emociona y me gusta y es un defecto, entonces vamos a poner una pausita. Estábamos Igual, profe, de que yo me acuerde, usted en el aula habla mucho más rápido y no se lo puede frenar. Eso es lo malo de tener alumnos que ya han cursado. Bueno, entonces voy a hacer una terapia vinculada con el aula. Voy a ir más lento en el aula y me voy a acordar de vos o me voy a poner una foto tuya ahí que diga con el dedo, profe, más lento. Voy a ver cómo lo pausamos, pero que el contenido avance. O sea, no ir tan rápido, pero que el contenido vaya fluyendo, porque ese es el objetivo de una clase. Aproximamos el concepto de remuneración, o sea, nos hemos ubicado en el programa, todos tenemos una noción de que remuneración es lo que cobramos por trabajar, y eso era la idea, decir, bueno, ¿qué es? ¿Sabés lo que es la remuneración, el sueldo, el salario? Sí, es una obviedad lo que me estás diciendo, es lo que me pagan porque trabajo, si no, no trabajo. Uno de los principios característicos del contrato es que se presume su onerosidad, o sea, es oneroso por naturaleza, no se presume gratuito. Entonces, ¿qué es eso? Me van a pagar, perfecto. Yo quería marcar de que esto que ustedes dijeron estaba bien y había que entenderlo en la norma del 103. La remuneración es la contraprestación por la existencia del contrato de trabajo, eso es genérico. Y a su vez el mismo artículo precisa que no es necesario ejecutar efectivamente la tarea, que basta, como dijo Sol, con poner a disposición la fuerza laboral. O sea, yo
puse a disposición la fuerza para que vos te sirvas de ella, vos empleador, te sirvas de esa fuerza laboral. Si lo podés hacer o no, ya es problema tuyo. Pero si yo la puse a disposición, ya se generó el derecho al salario. Hay un par de temas aquí que a veces hacen ruido y que es importante ya despejarlos como dudas. El tiempo en que el trabajador se traslada desde su casa al trabajo, ¿lo cobra como salario? ¿Tiene derecho a que se lo paguen como salario? Va de vuelta. El tiempo en que el trabajador va a insumir en trasladarse desde su casa hasta el lugar del trabajo. Estamos hablando de un trabajo presencial, no de un teletrabajo. ¿Lo cobra como remuneración? ¿Tiene derecho a exigir que se le remunere ese tiempo? Yo creo que no, profesor. Para Para algo mí se sería marcan una las tarjetas prestación cuando no uno llega. remunerada. ¿Sería como un viático, puede ser, o no? No, o nada que ver. Todo tiene que ver, Sol, todo tiene que ver con todo, así que no desesperes. Sí, tiene que ver, pero va un poco... Pero depende Claro, también todo del contrato, porque, por ejemplo, hay contratos que se puede pactar claramente que sí, que te lo paguen, por así decirlo, y hay otros tipos de contratos que no, o sea, vos llegás como puedas al bien, lugar de trabajo. bien. Me quedo con eso que dice Sol, pero pensemos en esto. Yo no dije si te lo pagan. Yo dije si integra el concepto de remuneración, que es distinto. Una cosa es que te tengas derecho a acceder a algún dinero por eso, y otra cosa es que eso sea remuneración. ¿Se entiende la diferencia? Para mí no es una remuneración. ¿Por qué? Porque digo, yo no, subjetivamente, que habíamos dicho que bastaba con la puesta a disposición de la fuerza laboral. Y para mí yo no estoy poniendo a disposición mi fuerza laboral concretamente. Estoy yendo, sí, a mi lugar de trabajo, pero no estoy poniendo mi fuerza laboral, no sé si más o menos así. Ey. Eso es lo que me imagino yo, no sé si está... No te atajes, está bien, decí lo que pensás y listo, y dejá de atajarte. Está perfecto, de eso se trata. Vos Por las hasta dudas, ese ¿viste? momento no estás poniendo la fuerza laboral de manera exclusiva para que se la sirva de ella tu empleador, porque lo que estás haciendo es trasladándote. Entonces, ¿qué ocurre acá? Diego, ibas a aportarnos algo, me parece, te interrumpí. ¿Se me escucha? Sí, te escucho bien. Ah, bien, bien. No, que por ejemplo se preserva la seguridad del trabajador en el traslado, que eso me parece que hay que destacarlo, ¿no? El tema de la RT. Y hay empresas que tienen que asegurar, cuando no están dentro de un ejido urbano, el traslado del personal. Bien, Diego aportó otra cosa. Entonces ya tenemos las dos patas. Puede que se cobre algo y hay una cobertura por un accidente de trabajo que se pueda sufrir en ese periodo. Son dos temas distintos. Entonces es importante que los abordemos ahora para despejarlos como dudas. Voy a la de Diego. Diego lo que dice es, che, ojo que este trayecto tiene que estar cubierto o está asegurado. Sí, eso en principio es lo que se llama accidente in itinere. El accidente in itinere es aquel que todo trabajador puede sufrir desde su domicilio hasta el lugar de trabajo en la medida que respete el itinerario normal y no lo interrumpa en beneficio propio. Es decir, no lo aborte y se vaya a hacer otra cosa, lo desvíe de manera intencional, vaya a tomar una cerveza con un amigo o a la casa de la pareja o lo que sea. Entonces, en la medida que respete el itinerario normal, racional, eso debe estar declarado frente al RT, pero pueden haber menores cambios. Eso está cubierto y si se produce un accidente, ese accidente está amparado en la Ley de Riesgo de Trabajo 24.557 como accidente in itinere. El accidente in itinere es viejísimo, no surge en la Ley de Riesgo, surge como una creación pretoriana, es decir, por jurisprudencia, después de la Ley de Accidente 9688 en el año 1915. Este no es el tema, solo cuento para que sepan de que siempre estuvo cubierto, durante muchísimos años en nuestro país estuvo cubierto. Pero eso no convierte en remuneración nada. Eso es lo que
dijo claramente Diego, vamos a darle protección si le pasa algo en ese trayecto, de ida y de vuelta. Despejé eso. Eso no convierte en remuneración a ese plazo. Vamos a lo de Sol. Depende, dice el contrato. En realidad, lo que depende son los convenios colectivos, porque hay convenios colectivos que sí contemplan que ese tiempo de traslado debe ser compensado económicamente. No como remuneración, sino con una compensación, y eso se suelen denominar horas viajes. En el convenio de petroleros está previsto, en el convenio colectivo de la construcción, convenio colectivo de la ley 22250, que es la ley especial de los trabajadores de la construcción, está previsto. Es decir, hay actividades que contemplan particularmente que cuando el traslado va a llevar tal distancia o tal tiempo, debe ser compensado económicamente. Y esa compensación la paga el empleador, pero no como remuneración. Entonces, a la pregunta inicial que hicimos, el tiempo que le lleve ir y venir al trabajo, ¿devenga remuneración? O dicho de otra manera, ¿es jornada laboral? No, no lo es. Sí puede tener una compensación económica si el convenio colectivo o el acuerdo individual lo contempla como hora viaje, y sí va a tener cobertura de siniestralidad en caso de un accidente, porque la ley de riesgo lo considera accidente litigio. Entonces, ahí despejamos que la remuneración no va a estar presente durante ese periodo porque no hay una puesta a disposición efectiva de la fuerza laboral. Ahora bien, ¿esto se entendió? He procurado... Sí, profe, lo que se podría hacer también, por ejemplo, no sé, pagarle el medio de transporte en el que tiene que llegar hasta su trabajo, desde su casa hasta su trabajo. Sí. En el caso, por ejemplo, de las trabajadoras de casas particulares, trabajadores y trabajadoras de casas particulares ex servicio doméstico, hay leyes provinciales en Río Negro y Neuquén que exigen el pago del traslado, del transporte. Ese pago de transporte es un pago, pero no es remuneración. Y ahí dejé la gran pregunta. ¿De qué sirve saber si algo es remuneración o no? ¿De qué sirve entender qué es remunerativo y qué puede haber que sea no remunerativo? Este es el nudo de la discusión y este es el nudo de este instituto que vamos a ver en la clase de hoy y la clase que sigue. Usted había dicho en una clase, profe, que los aportes no remunerativos no entraban en los aportes de la seguridad social, algo así, o nada que ver. Como que eliminar nada que ver, eliminar nada que ver, todo tiene que ver. Tengo que dejar de decir nada que ver al final de mi oración. No, eliminalo, listo. Bueno, no, va por ahí, vamos, a ver, ¿quién más aporta? ¿Quién más dice? Profe, ¿Por qué les parece? Sí, escucho. ¿no tendría que ver con, o sea, ver si todo lo que se considera como remuneración es inferior al salario mínimo y vital, como dice ahí? Puede ser. Vamos a para los aportes de la jubilación. Bien, eso está vinculado con lo que decía Sol. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre algo más? No se ocurre, no importa, porque son temas que todavía no saben. Es fundamental saber si lo que yo estoy percibiendo es remuneratorio o no, porque tiene efectos muy trascendentes. Primer efecto, vinculado con la seguridad social. Zaira dijo la jubilación. La jubilación es un subsistema de la seguridad social, porque dentro de la seguridad social está la jubilación, las obras sociales, las asignaciones familiares, todo eso integra el subsistema o los sistemas de seguridad social. Entonces, ¿cómo se financia en nuestro país la seguridad social? En principio se financia con aportes y contribuciones, tanto del trabajador como del empleador, y esas sumas se calculan sobre la remuneración. Va de vuelta, estoy haciendo un gran esfuerzo por ir lento, para que no me reprochen el exceso de velocidad, va de vuelta. ¿Cómo se financia el sistema de seguridad social? Se financia con aportes y contribuciones. ¿Qué es esto de los aportes y contribuciones? Entiéndanlo con una simpleza muy básica. Tanto el trabajador como el empleador ponen plata para que el sistema de seguridad social funcione. Eso es así.
la plata esa es insuficiente, el Estado tiene que poner más, eso es política de Estado, lo discutimos en otro momento. Pero lo cierto es que cualquiera de ustedes que trabaje en relación de dependencia, ustedes mismos están aportando a su propia seguridad social y su empleador está contribuyendo a su seguridad social. Entonces, ¿cómo se liquidan los aportes y contribuciones? Mejor dicho, ¿sobre qué se liquidan? Sobre la remuneración. Es decir, la base de cálculo sobre la que yo voy a aplicar el porcentaje del 3, del 6, de lo que fuere, es sobre la remuneración. Por eso es muy importante saber de aquello que yo percibo qué es remuneración y qué no. Entonces, un primer punto sustancial para entender de que la remuneración no es una cuestión menor. No solo porque es lo que yo voy a cobrar, sino porque a su vez va a generar el monto base sobre el cual voy a aplicar los porcentajes para financiar el sistema de seguridad social. Punto. 1. 2. Hay institutos dentro de la ley contrato de trabajo que necesariamente toman y se aplican sobre la remuneración percibida. Ejemplo, la indemnización por antigüedad del famoso artículo 245 que venimos repitiendo. Es un mes de sueldo por cada año trabajado, fracción mayor de 3 meses, etcétera, etcétera. La cuenta no la vamos a explicar para no confundir ahora, pero ¿sobre qué es ese? Sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada en los últimos 12 meses. Lo único que me interesa que retengan es sobre la mejor remuneración. Es decir, el artículo 245, para hacer toda la cuenta esa de cómo es que se va a liquidar la indemnización por antigüedad, dice que hay que tomar la mejor remuneración. No dice todas las sumas percibidas, dice la mejor remuneración, acota a la remuneración. 2. 3. ¿Saben lo que es el SAC? ¿Alguien sabe lo que es el SAC? El sueldo complementario anual, el aguinaldo. Diego, que tiene, creo, y no lo quiero matar con la edad, algunos años más que ustedes, que los que estoy viendo, ha cobrado algún SAC o está expectante de cobrar algún SAC en su trabajo. Entonces, el SAC es el famoso aguinaldo, se llama sueldo anual complementario, es el sueldo 13. Ahora lo vamos a ver porque tiene que ver con la remuneración. Bueno, ¿cómo se calcula el SAC? Es el 50% de la remuneración más alta del semestre. No escriban para acordarse del SAC porque lo voy a explicar en un ratito, hoy o la clase que viene. Solo quiero que retengan que para liquidar el SAC tengo que saber cuál es la remuneración. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto el ojo en que no da lo mismo si una suma es remunerativa o no. Porque si es remunerativa, está financiando el sistema de seguridad social con los aportes y contribuciones, se toma la base de cálculo para mi indemnización, se toma la base de cálculo para mi sueldo anual complementario, se toma para mis vacaciones, porque las vacaciones también se liquidan sobre la remuneración. Entonces, es trascendente saber si la suma es remunerativa o no. Y ahí viene la otra pregunta. Che, ¿pero pueden haber sumas que sean no remunerativas? ¿Yo puedo cobrar y puedo percibir dinero que no integre el concepto del 103 de la remuneración? ¿Entienden la pregunta? Ese sería como el trabajo, como el sueldo, como los famosos bonos, digamos, que son así como medio en negro. Bien. Zaira iba a decir primero el negro, se arrepintió, dijo los bonos y después tiró el negro. En realidad, ese es otro tema. O sea, si yo estoy cobrando en negro, no tengo remuneración ni no remuneración. Tengo un sueldo en negro. Es otra cosa. Aquí hablemos de en blanco, pero que no sea remuneración. ¿Se les ocurre qué puede ser? Y si saben si hay o no hay. Los gastos. Como por los ejemplo, premios que se les llaman. Bueno, Caro dice premio, un bono anual. ¿Me das un bono anual? ¿No son remunerativos? Bueno. Viático. Viático claro, o para gastos, unas- dijo Sol. Bien. Para mí, En si por algunas ejemplo empresas te dan un ticket plus de cuando te estacionamiento. Perdón, Sol. ¿En empresas que dijiste? Como por ejemplo un ticket de estacionamiento que después te lo reintegren como Bien. no remunerativo. Ese es un gasto. ¿Y Abigail.
Que en algunas empresas te dan un plus cuando tenés asistencia perfecta, ¿o no? Bien, Tipo, llegas a horario, tenés... bien. ¿Eso puede ser? ¿Por qué sería no remunerativo? Porque no pones tu fuerza laboral re pesada con la fuerza laboral. No, claro que la pusiste. La pusiste y la pusiste muy bien porque lograste ir todos los días a horario. ¿Por qué, Abigail, vos entendés que sería no remunerativo? ¿O por qué te parece que podría ser no remunerativo? No, se te ocurrió. Bien. Desarmemos esto porque es del núcleo de lo que vamos a ver en remuneración. Si nos atenemos a lo que dice el 103, toda contraprestación por la existencia del contrato debe ser en principio remunerativa. Para que no lo sea, tiene que ser la excepcionalidad y tiene que darse una situación muy especial. ¿Qué ocurre? El legislador rápidamente, en el 103 bis, es decir, agregó un artículo en la época de los 90, creó una serie de sumas no remunerativas denominadas beneficios sociales. Y dice que son prestaciones de naturaleza de la seguridad social, así lo dice el primer párrafo, que no pueden ser sustituidas en dinero, pero le da la característica de que son no remunerativas. Es decir, el propio legislador le incorporó atrás del 103 diciendo que toda contraprestación por la existencia del contrato de trabajo se entiende remuneración, un 103 bis que dice estos beneficios sociales son no remunerativos. Ese artículo ha sido muy polémico y de hecho van a ver que el inciso B y el C están derogados. Esos incisos B y C están derogados por ley, pero antes de ser derogados fueron declarados inconstitucionales por la Corte. Esa es la famosa causa Pérez Condisco, primer causa de la Corte vinculada con remuneración que tienen que ver de lectura obligatoria y de pregunta de parcialidad final. Pérez Condisco. Está en PEDCO, es de muy fácil acceso. En esa sentencia, la Corte declaró inconstitucional los tickets canasta y los vales de traslado que existían en el artículo 103, inciso B y C. ¿Con qué fundamento lo declaró inconstitucional? Tratados internacionales, Constitución Nacional, ley contrato. Dijo, el concepto de remuneración es todo lo que se recibe como contraprestación por la existencia del contrato de trabajo. Si usted otorga un ticket o un vale, más allá de que no le ponga plata en el sentido de que no es dinero, es un beneficio que se obtiene por la existencia del contrato. Y como es un beneficio que se obtiene por la existencia del contrato, esto es remuneración. La Corte declaró la inconstitucionalidad de los tickets canasta, luego por ley se derogaron. Esto fue, ya ha pasado mucho tiempo, pero en los 90 fueron muy utilizados los tickets canastas, en vez de los incrementos salariales se daban tickets canastas que se podía ir y comprar mercadería en los supermercados. Entonces, vuelvo, estoy haciendo un paneo para ir llevando el tema. Ya vimos que remuneración es toda contraprestación que se recibe como existencia del contrato de trabajo, pero también estamos viendo que el legislador rápidamente, unos años después, en los 90, creó los beneficios sociales. Un poquito mínimo de historia para que entiendan. ¿Cuál fue la razón de ser de los beneficios sociales? El inciso primero, ese es el fundamento de los beneficios sociales, que es el comedor de empresa. ¿Por qué? Porque allá en los años 70 y 80, con ya vigente la ley contrato de trabajo, en algunos establecimientos, sobre todo los industriales y donde se trabajan con turnos rotativos, los empresarios instalaron y comenzaron a dar servicio de comedor de empresa, porque era una cuestión también de operatividad y facilitar la tarea. Entonces, restaurante donde yo voy, como y obviamente no pago por ese servicio de comedor de empresa. Síganme con el razonamiento a ver si entienden la complejidad y por qué aparecieron. Si ese beneficio, que era la comida, supongamos 2 comidas al día, era considerado remuneración, había que cuantificarlas y había que integrarla todos los fines. Es decir, a la base de cálculo del 245, a los aportes y contribuciones, a las vacaciones, al sueldo no complementario.
Como el comedor de empresa era una decisión voluntaria del empresario, es decir, pongo o no pongo, brindo o no brindo comedor de empresa, lo que la jurisprudencia mayoritaria en ese momento resolvió es, si le damos carácter remuneratorio, esto que es voluntario no se va a hacer, no va a haber comedores. Entonces, entendamos que este beneficio, y por eso se lo denominó así, beneficio social, apunta a la calidad de la vida del trabajador, pero no integra el concepto de remuneración o de salario. Por lo tanto, el comedor de empresa, primero por jurisprudencia y después por reforma legislativa, se incorpora al 103 bis como un beneficio social. Es decir, una prestación de naturaleza de seguridad social que contribuye con la calidad de vida del trabajador, pero que no integra la remuneración. ¿Se ha entendido o no se ha entendido nada? Cara de no se ha entendido nada o se ha entendido poquito. Voy a leer el artículo y vamos a repasar la idea para ver cómo la vamos mejorando. 103 bis, beneficios sociales. Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativa, no dineraria, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinde el empleador al trabajador por sí o por medio de tercero, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. Este es el enunciado que da el artículo, que se entiende por beneficios sociales. Los beneficios sociales son beneficios sociales las siguientes prestaciones. Y aquí vienen los distintos incisos donde los va enunciando. Los servicios de comedor de empresa, que es el que acabo de explicar, que es el que dio origen a la norma, fue el primer beneficio que se discutió con ese alcance, si era o no remunerativo. El inciso B y C están derogados en el año 2007, ya la Corte había dictado Pérez Condisco, por ley 26341 se derogaron, estas eran tickets canasta y vale de transporte. D, reintegro de gasto de medicamento y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia que asumiera el empleador, previa presentación de comprobante. Alguien habló de los gastos de traslados, que ahí serían viáticos. Acá estamos hablando de los reintegros de medicamentos o gastos médicos. O sea, yo tengo cobertura de obra social, pero siempre tengo que pagar un coseguro, un valor X. Si ese valor el empleador me lo reintegra, con el comprobante respectivo de que lo que me está dando es el dinero para reintegrarlo, se entiende que es un beneficio social y por lo tanto no remunerativo. Provisión de ropa de trabajo, cualquier otro elemento vinculado con la indumentaria y el equipamiento del trabajador, reintegros documentados con comprobante de gasto de guardería y sala maternal, provisión de útiles escolares o guardapolvo por los hijos del trabajador, pagos debidamente documentados de cursos o seminarios, pago de gasto de sepelio de familiares, etc. Los he pasado rápido, pero es para que entiendan, o al menos intentar que entiendan, de que acá la norma lo que está diciendo, estas situaciones que no son obligaciones del empleador, si el empleador las da para mejorar la condición de vida del trabajador y de su grupo familiar, se van a entender como un beneficio social, siendo que el beneficio social es no remunerativo. Es decir, en el 103 bis tenemos a los beneficios sociales que tienen la característica de que no son remunerativos. Integran el concepto de no remunerativo. Agrego, ¿pueden haber otros? Sí, porque la norma no es taxativa. En la medida que sean prestaciones de naturaleza de seguridad social, no sustituible en dinero, no obligatorias, puede haber otro beneficio social, aparte de los incisos aquí dados. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Entonces, Bien. profe, no sé si se me quedó claro, pero el servicio de comedor de empresa no es algo que sea obligatorio del trabajador. No es obligatorio del empleador, no. Perdón. Uno de estos beneficios sociales son obligatorios. Si fueran obligatorios no podrían estar como un beneficio social, porque una de las características del beneficio social es que es voluntaria la dación por parte del empleador. O sea, lo da y lo pone porque él quiere. Después veremos si lo puede sacar o no sacar, pero en principio entendamos que no, si el convenio colectivo obliga a que exista un comedor de empresa, no estamos en presencia del beneficio social. Estamos en presencia de un comedor de empresa que surge del convenio colectivo y es distinto. Pero esta
melange, esta complicación de qué es remuneración y qué no es remuneración, que ha ocupado varios años de jurisprudencia en los últimos 10, desde Pere Condisco hasta aquí, se complica más con el artículo 105. ¿Por qué? Porque el artículo 105 de la ley contrato trae otra descripción y aplica lo que se denominan prestaciones complementarias. ¿Qué son prestaciones complementarias? Es aquello que el empleador puede dar por sobre la remuneración convencional, ya sea en dinero o en especie. Va de vuelta. Una prestación complementaria es lo que el empleador brinda o da por sobre la remuneración convencional, es decir, aquella que surge de la escala salarial del convenio colectivo, y que puede ser brindada tanto en dinero como en especie. Ejemplo. Un ejemplo serían los bonos. Eso es. Denle con los bonos. Natalia no me habías preguntado hace un rato con los bonos, pero ya vamos a entrar en los bonos, Natalia. Sí, Sol, no te escuché, perdón. ¿El presentismo que mencionaba la compañera hace un rato puede ser? No, está bien la pregunta, no. El presentismo en determinados convenios colectivos es un ítem del convenio colectivo. Es decir, está previsto de manera expresa y se cobra cuando se cumple determinados requisitos. Por ejemplo, no haber faltado en todo el mes y llegar a horario. Y esa prestación que se recibe es remuneratoria, no es complementaria. Es un adicional convencional. Y los adicionales convencionales son remuneratorios. O sea que no sería un beneficio. No, es el cumplimiento de un convenio colectivo que tiene un adicional por cumplimiento horario, por permanencia, por asistencia, se lo denomina de distinta manera. ¿Y esto de las prestaciones sería eso, el cuadro de empleado del mes, digamos que te dan como un plus, o tampoco? Puede ser, sí, no he trabajado en McDonald's, pero me imagino que a eso te referís, el empleado del mes. La prestación complementaria es todo aquello que el empleador dé por sobre su obligación convencional. Lo voy a traducir en ejemplo para que se entienda. Si soy un empleado de comercio y mi básico es de 50.000 pesos y con asistencia y antigüedad cobro 55 y el empleador me paga los 55, no pagó ninguna prestación complementaria, me pagó lo que correspondía, 55. Es mi básico, mi antigüedad y mi asistencia, 55, perfecto. Pero este empleador viene y aparte de los 55 dice que me va a pagar 15.000 pesos más. Esos 15.000 pesos más es una prestación complementaria. Ese empleador, aparte de los 15.000 pesos más, dice, te voy a dar un teléfono celular liberado para que lo uses con tu familia, lo uses vos para el trabajo y la familia. Es una prestación complementaria en especie. Viene el empleador y me dice, mira, aparte de los 55, que es tu remuneración convencional, aparte de los 15.000 que te estoy dando en dinero por la complementaria voluntaria, aparte del teléfono celular, te voy a alquilar un departamento y te lo pago. Profe, ¿pero eso pasa en la vida real o en las películas nomás? Puede pasar. Para determinadas prestaciones y determinados cargos de jerarquía suele ocurrir porque es una forma de tentar a ese trabajador y de contratarlo. Entonces, con la diferencia, con la competencia, salvo a ofrecerle mejoras. Entonces, en un momento sentí que me estaba contratando mi papá, ¿viste? Sí, ¿se puede dar? Sí, se puede dar. Y estas son todas prestaciones complementarias, porque la obligación básica ya está cubierta, que es la obligación convencional con todos los adicionales de convenio colectivo. Natalia preguntó por los bonos. Entonces, voy a hacer una pausa para explicar eso y que no quede ahí boyando y que no me lo reprochen como al pobre docente que no le contestó la pregunta no sé a quién. Natalia dice, che, ¿y los bonos? Y ya antes había dicho otro, ¿y los bonos? Bueno, vamos a aclarar qué es esto de los bonos. En principio, puede el empleador convenir y pactar, otorgar un bono anual, mensual, semestral, y ese bono puede estar atado al cumplimiento de determinados objetivos. Puede ser una compensación por el cumplimiento de objetivos. Ahora, como el bono
es producto de la relación laboral y de la existencia del contrato de trabajo, aún siendo extraordinario, el bono es remuneratorio. ¿Por qué? Porque se paga como consecuencia de la existencia del contrato. Entonces, el bono no es una no remuneración. Lo que podemos discutir es si eso es una prestación complementaria o no, que eso fue lo que Natalia específicamente me preguntó. En principio, el bono es una prestación complementaria porque excede de la obligación legal salarial que tiene el empleador. Entonces, contesté las dos cosas. Es remunerativo y es prestación complementaria. Pero pausa. Yo mismo me lo digo internamente. Más lento, Alejandro. Hay convenios colectivos que tienen previsto bonos anuales, como el convenio colectivo de Luz y Fuerza, que tiene la famosa BAE, o es una bonificación anual extraordinaria. Aparte del aguinaldo, cobran la BAE. En ese caso, no es una prestación complementaria porque es una obligación convencional. Surge del propio convenio colectivo. Entonces, por eso es que cuando Natalia me preguntó, te dije, vamos despacito, porque el bono es una prestación complementaria, sí lo puede ser en la mayoría de los casos, pero puede que no lo sea y que sea parte de una prestación natural, convencional, porque lo tenga previsto el convenio colectivo. Hay convenios colectivos que tienen previsto bonos anuales. En el caso de Luz y Fuerza, ese es un convenio específico. Vuelvo ¿Profe? a... Sí. Entonces, lo que lo diferencia de las prestaciones complementarias es que sea voluntario solamente del empleador. No, no que esté no que sea convenido. voluntario. No, aquí no hay un tema de voluntariedad muchas veces, sino lo importante es que exceda de la obligación salarial legal. Esa sería. O sea, la prestación complementaria es todo aquello que se da por sobre la prestación de obligación legal convencional. Puede ser en dinero y puede ser en especie. Pero acá vamos a entrar en el problema. ¿Las prestaciones complementarias son remunerativas? ¿Sí o no? Pausa. Concepto anterior. ¿Los beneficios sociales son remunerativos? ¿Sí o no? No. El 103 bis dice que los beneficios sociales, que son prestaciones de naturaleza de la seguridad social, no son remunerativos. Entonces, los beneficios sociales no son remunerativos. Vuelvo. ¿Las prestaciones complementarias son remunerativas, sí o no? Sí. Las prestaciones complementarias son remunerativas, por definición de la ley. Salvo los incisos que de manera expresa tiene previsto el 105. Esos incisos tienen la característica de ser prestaciones complementarias no remunerativas. Va de vuelta, no desesperen. Dijimos y tratemos de dejar ya de lado, como entendido, y si no volvemos, que los beneficios sociales del 103 bis son no remunerativos. ¿Por qué? Porque lo dice la ley y después vamos a ver todo el cuestionamiento que tienen, pero en principio por ley son no remunerativos. Las prestaciones complementarias, al contrario, son remunerativas. ¿Por qué? Porque lo dice el 105, que son estas prestaciones que yo recibo por sobre la obligación legal y convencional, que pueden ser en dinero y en especie. En principio son remunerativas. Ahora, para complicarla un poco más, el legislador dice, che, sí, son remunerativas, salvo estos supuestos que yo voy a determinar acá de manera taxativa, en este artículo 105, porque estos supuestos se tratan de prestaciones complementarias no remunerativas. ¿Se entiende? Cara de póker, cara de que no ¿Profe? entiende. Sí, Georgina. Entonces, el concepto de que sea remunerativo o no va a ser si entra en todas las características que vimos y va para la seguridad social y esas cosas. ¿Eso es lo que diferencia que sea remunerativo o no? No, lamentablemente lo diferencia si el legislador dice que es o no. Pero vamos a ver que la Corte ha declarado inconstitucional varias de estas cuestiones. Entonces no quiero ir al final del cuento. En principio, si nos tomamos del 103, toda contraprestación vinculada con el contrato de trabajo debería ser remuneración. Pero el mismo legislador que dice eso en el 103 dice, che, pará,
voy a crear beneficios sociales, que son prestaciones de naturaleza de seguridad social, que son no remunerativos. Entonces ya me saca algunas prestaciones que yo voy a recibir y que van a ser no remunerativas, porque el legislador lo ha dicho. Y en el 105 dice, si el empleador paga por arriba de lo que corresponde, eso son prestaciones complementarias. Y en principio esas prestaciones complementarias son remunerativas. Como son remunerativas, van a cotizar a la base de la seguridad social, las voy a tomar para la indemnización por antigüedad, etcétera, etcétera. Pero el mismo legislador dice, salvo estas prestaciones complementarias que ahora voy a enumerar, que las voy a poner como no remunerativas. Por eso es la dificultad de entender este tema, porque hay como una especie de capricho entre, bueno, digo una cosa por acá, pero después lo pongo como no remunerativo, después lo vuelvo a poner a las prestaciones remunerativas, salvo las que yo digo que son no remunerativas. Este intríngulis que tiene el tema de remuneración, en realidad, a la luz de la Corte, está mucho más resuelto, porque para la Corte toda contraprestación que nace de la relación laboral se entiende como remuneración. Y la mayoría de estos supuestos están declarados inconstitucionales. Pero nosotros estamos obligados a dar derecho vigente. Esta ley está vigente, no está derogada, más allá de que la Corte tiene 3 fallos muy importantes sobre el concepto de remuneración. Entonces, quiero ir al 105 para hacer un mínimo paneo y poder explicar. Estamos y 30. 15 minutitos, vamos a tratar de agotar esto para que en la clase siguiente podamos seguir con algo de remuneración y pasar a jornada. 105. Prestaciones complementarias. Forma de pago, prestaciones complementarias. El salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias. Formas en que se puede pactar y cómo se paga el salario, luego lo vamos a ver en la clase siguiente. Las prestaciones complementarias, sean en dinero o en especie, integra la remuneración del trabajador. Va de vuelta. Las prestaciones complementarias, que dijimos que es todo aquello que el empleador dé por arriba de la obligación legal o convencional, ya sean en dinero o en especie, es decir, pueden ser de las dos formas, integran la remuneración del trabajador. Nos consolida el concepto de que las prestaciones complementarias son remuneratorias o remunerativas. ¿Eso está claro? Coma, con excepción de. Entonces, lo que la norma dice es que son remunerativas, salvo estas, de manera taxativa, que están en los 4 incisos siguientes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver específicamente cuáles prestaciones complementarias son no remunerativas para la ley contrato de trabajo. Porque todas las demás prestaciones complementarias son remunerativas, porque el concepto, por definición, es que la prestación complementaria es remunerativa. ¿Hasta ahí me siguieron? Georgina, ¿quedó? ¿Sí? Bien. Bueno, voy a ir más lento y no se queden trabados con la lectura. Ahora explicamos. Los retiros de socios, de gerentes, de sociedades de responsabilidad limitada, a cuenta de las utilidades del ejercicio debidamente contabilizadas en el balance. Dicho así, parece casi un chino, pero no lo es. Primero, ubíquense en la situación. Ya vieron ustedes en sujetos que puede existir, porque la ley así mismo lo permite, el concepto del socio empleado. Yo puedo ser socio de una sociedad regular y a su vez puedo ser empleado de esa sociedad regular. ¿Eso lo tenemos claro? O sea, yo integro una SRL, pero a su vez cumplo con una función determinada, soy el gerente de administración, cumplo horario, entonces soy empleado de la SRL. Tengo el doble carácter, soy socio y soy empleado. ¿Se puede dar? Se puede dar. Eso es perfectamente válido. La figura del socio empleado está prevista en la ley contrato de trabajo. Aquí lo que dice este ejemplo, este inciso A de una prestación complementaria no remunerativa, es que ese trabajador, que es un socio empleado, hace un retiro a cuenta de utilidades. Le pagan por recibo 300.000 pesos a cuentas de utilidades. Al cierre de ejercicio se reflejan esas utilidades y se debitan los 300.000 pesos como ya abonados. Esa suma que le dieron es una prestación complementaria porque obviamente está por sobre la obligación legal y convencional, pero como es un retiro
de la sociedad que él ha cobrado como utilidades societarias no integran el concepto de prestación complementaria remunerativa. Es una prestación complementaria no remunerativa. ¿Se entendió el supuesto? Pues chino. Carolina dice chino. Caro, Sí, mañana te pones una heladería, me vas a ver a mí y yo te digo, mira, Caro, ¿no querés tener quilombo? Hagamos una sociedad regular. Vamos a hacer una SRL y yo la constituyo a la SRL y listo. Y vos me decís, sí, pero acá laburo yo llevo toda la administración, yo hago, listo, no te haga problema. Tenés un sueldo como empleada de la SRL. Entonces, tu sueldo es de 60.000 pesos por mes. Pero vos sos la dueña, sos una de las socias, porque la otra socia es una hermana, un primo, qué sé yo. Bueno, listo. A mitad de año, vos decís, che, vamos bien, hay una plata ahí en el banco, yo lo que quiero es sacar 500.000 pesos. Pero no está cerrado el balance. Entonces, bueno, mirá, ¿qué hacemos, Caro? En el recibo te ponemos que te vamos a dar 500.000 pesos como una prestación complementaria no remunerativa. Entonces vos cobrás 500.000 pesos. Ahora, para que eso sea válido, al 31 de diciembre, porque el ejercicio lo hicimos fácil y lo vamos a terminar a fin de año, cuando cierre el ejercicio, hay un ítem que es distribución de dividendos, que es las ganancias que tuvo la sociedad, y yo ahí reflejo que las ganancias fueron para cada socio de 1 millón. 500 vos ya lo cobraste. Esos 500 que vos cobraste y que están en tu recibo de sueldo son una prestación complementaria no remunerativa. Porque ¿qué fue? Es una ganancia que tenés de tu sociedad como socia y que la sacaste a través del recibo de sueldo. Si en el cierre de ejercicio da pérdida y vos no tuviste ninguna ganancia, esos 500.000 que sacaste son remuneración, porque no cumplen con el requisito de la ley. La ley exige claramente en el inciso A que acabamos de leer, retiro de socio, de gerente de sociedad de responsabilidad limitada a cuenta de las utilidades del ejercicio debidamente contabilizada en el balance. Es decir, que el balance debe reflejar esa ganancia y eso que vos te llevaste es parte de esa ganancia. Si es así, entras en el inciso. ¿Bien? No sé si vas a poner una heladería, Carolina, pero al menos que te ganaste 500.000 pesos sin hacer mucho. B. Los reintegros de gastos sin comprobante correspondiente al uso del automóvil de propiedad de la empresa o el empleado calculado en base a kilómetros recorridos conforme a los parámetros fijados por la DGI o AFIP. Este inciso, si bien sigue vigente, la AFIP, la DGI en su momento y la AFIP nunca lo reglamentó, entonces letra muerta. Esto es, si yo tengo un costo de uso y combustible del vehículo, ya sea de la empresa o mío, puesto a disposición y cobro un dinero para pagar ese costo, eso es una prestación complementaria no remunerativa. No tiene mayor sentido la explicación porque en realidad no está reglamentado el artículo. C. Viáticos de viajante de comercio acreditados con comprobante en los términos del artículo 6 de la 24241, esta es la ley de jubilaciones, los reintegros de automóvil en las mismas condiciones las especificadas en el inciso anterior. Esto es, si yo soy un viajante de comercio, tengo a disposición el auto, tengo gastos y viáticos que voy a tener que asumir, esos con comprobante, en principio la definición general es que los viáticos rendidos no integran la remuneración. Acá lo que hace el inciso es que dice, esta es una prestación complementaria no remunerativa. Me la van a pagar, pero yo lo voy a calzar con el comprobante y en función de eso no tengo remuneración. El último inciso es el inciso verdaderamente importante, el que más se usa y el que más dolores de cabeza suele traer, porque está vinculado con la vivienda. Entonces voy a empezar al revés, con una pregunta muy simple. ¿La vivienda es remunerativa? La respuesta es sí. La vivienda, en principio, es una prestación complementaria remunerativa. Y aquí aparece otro problema. Como la vivienda es un pago en especie, tiene un límite. Para nuestra ley, los pagos en especie, es decir, aquellos que no son en dinero, no pueden superar el 20% de la remuneración legal o convencional. Va de vuelta. Para la legislación laboral argentina, el empleador
debe pagar prioritariamente en dinero y puede hacerlo en especie, pero con un límite de hasta un 20% de la remuneración legal o convencional. Supongamos que yo soy un trabajador de 50.000 pesos por convenio colectivo. Si mi empleador me paga 45 en dinero y 5 en especie, ¿es válido? Sí. ¿Por qué? Porque no superó el 20%. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, yo puedo hacer pago en especie, pero el pago en especie no puede superar el 20%. Insisto, siempre que hablemos de la remuneración legal o convencional. Si yo soy un empleado de comercio con 50.000 pesos de remuneración y el empleador viene y me paga 50.000 pesos en efectivo, me lo deposita en el banco, es decir, los cobré en dinero, ¿puede darme una vivienda alquilada de 30.000 pesos o de 40.000 pesos? Se perdieron, no me siguieron. Ya se fueron a la casa, son 39, faltan 10 minutos. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, esa es una muy buena. ¿Me podría volver a decir esto? En los finales, traten de no ensayarlo mucho, porque me doy cuenta que es que no entendieron un carajo cuando dice, ¿puede repetir la pregunta? Yo soy empleado de comercio, cobro 50.000 pesos, que es la remuneración del convenio. Dice que para mi categoría, 50.000 pesos. Viene el empleador, ¡pum! Cuenta sueldo, 50.000 pesos. Y aparte, alquila una vivienda que me la da para que yo la use y paga 30.000 pesos de alquiler. La pregunta es, ¿puede hacer eso o viola el porcentaje del 20%? Pero el 20%. Viola el 20%. Pero se está excediendo Claro. del 20%. del que me tiene que pagar. Es complementario. El 20% está limitado al pago en especie dentro de la remuneración legal o convencional. Él me pagó íntegramente la que está obligado. Me dio los 50 en plata. Todo lo que me quiera dar por arriba de los 50, me lo puede dar en especie, en plata, en participación en las ganancias, en lo que sea, no hay problema, porque ya pasó, salió del marco de la obligación del mínimo convencional. Entonces, ¿por qué puse este ejemplo? Porque deben tener en cuenta que cuando la ley habla del límite de pago en especie al 20%, ese límite solo se aplica dentro de lo que es la remuneración legal o convencional, no la remuneración total. Si yo esté recibiendo por sobre la legal o convencional, el porcentaje ese puede ser superior. Vuelvo a la vivienda. Dije, la vivienda en principio es remuneratoria. Sí, lo es, porque es un pago en especie y es remuneratoria, con todos los efectos que eso trae aparejado. Integra la base de cálculo del 245, integra el monto para las vacaciones, integra el aguinaldo y debería haber aporte y contribución. Ahora, para el legislador hay solo dos supuestos donde la vivienda no es remuneratoria. Dos supuestos. Y este es el artículo 105 en el inciso final, que lamentablemente tiene una redacción de corrido, pero que son dos incisos diferentes. Y eso es lo que quiero explicar ahora en estos 7 minutitos que nos quedan. Entonces, insisto, ¿la vivienda es un pago en especie o puede ser una prestación complementaria? Y en principio es remuneratoria. Solo va a ser no remuneratoria si cumple estrictamente con los supuestos del artículo 105 en el inciso final, que es el que vamos a leer ahora. ¿Eso se entendió, lo que acabo de decir? ¿Sí? Entonces, para que la vivienda ocupe el carácter de no remuneratoria, se tendría que dar cualquiera de estos dos supuestos. Dentro del inciso D, supuesto 1, voy a enumerarlo así para no confundirlos más. Inciso D, supuesto 1 o primer supuesto. Comodato de casa habitación de propiedad del empleador ubicado en barrios o complejos circundantes al lugar de trabajo. Ahí termina el 1. Vamos a ponerlo así. Yo voy a reeditar a la ley. Entonces, 1. Estoy metiéndole dedo a la ley contrato, pero para poder explicárselo a ustedes. 1.
Comodato de casa habitación de propiedad del empleador ubicado en barrios o complejos circundantes al lugar de trabajo. Entendamos primero eso, no sigan leyendo, entendamos ese supuesto. ¿Alguien se imagina de qué estoy hablando o a qué referencia ese supuesto? ¿Qué es el comodato? Un préstamo de uso. Bien, Natalia, sí, tiene que eso en la cabeza lo aprendimos a fuego. Comodato, préstamo de uso. A diferencia de la locación, que obviamente es onerosa. Es un préstamo de uso. Profe, puede Sí. ser, por ejemplo, en las chacras o en algún otro lugar donde el dueño le otorga una casa a un empleado. Sí. En las chacras es muy común, pero eso está regulado en la ley 26727 con regulación especial para los trabajadores rurales, pero ese es el ejemplo. Vamos a otro ejemplo que no sea rural, es cuando yo, por ejemplo, la zona nuestra, voy a hacer una represa, como fue el Chocón, como fue Arroyito, como fue Planicie, como puede ser ahora la del río arriba en Neuquén, y para poder ejecutar esa obra faraónica, necesito traer personal que trabaje cerca, en barrios circundantes al lugar donde voy a hacer la obra. Entonces yo construyo vivienda y se las doy para que vivan ahí. Eso es el comodato de vivienda, habitación, en los lugares o barrios circundantes al lugar donde se ejecuta la tarea. Ese es el ejemplo típico de cuando la vivienda se entiende como no remuneratoria. Primer supuesto que da este inciso. Y sigue y dice, o la locación, acá me cambió de contrato, ya no estoy en el comodato, ya no hay un préstamo de uso, sino que hay un contrato de locación, en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda. ¿Qué es esto? Es un supuesto totalmente distinto. En el primero, el empleador me prestaba, porque eso es el comodato, me prestaba una casa en un barrio circundante al lugar donde yo tengo que trabajar. Por una cuestión lógica de comodidad, de proximidad, y porque el trabajo lo estoy haciendo en el medio de la nada y no hay ciudades cercanas. Entonces, bien, ese es el primer supuesto. Ahora ya no me presta, sino que él alquila una vivienda, pero no cualquier circunstancia. Él alquila la vivienda que yo voy a usar y hay dificultad en el acceso a la vivienda. Cuestión difícil de probar, pero dificultad en el acceso a la vivienda. Es decir, yo como trabajador no consigo alquilar. Esto, que yo siempre lo referenciaba con el ejemplo de los 80 en Chipoleti con Hidronor. Ustedes, la mayoría ni habían nacido, no saben ni lo que es Hidronor, así que olvídense, fue un pésimo ejemplo. Lo vamos a traer a algo más contemporáneo. Hoy, vaca muerta de por medio, más allá de la crisis puntual que esté atravesando hoy el petróleo y todo lo demás, en la zona de Añelo y del Chañar, el acceso a la vivienda es verdaderamente de alta dificultad. ¿Por qué? Porque hay pocas y porque las que hay son muy caras. Y porque el propietario no le quiere alquilar al trabajador, sino que le prefiere alquilar a la empresa, porque tiene mayor garantía de que va a cobrar. Entonces, ese podría eventualmente ser un supuesto de donde el alquiler de la vivienda por grave dificultad al acceso la convierta a la vivienda en no remunerativa, en una prestación complementaria no remunerativa, porque da con el supuesto exacto del inciso. Entonces, para redondear, porque son y 46, lo que hemos intentado en la clase de hoy, con algún grado de dificultad y muy poco beneficio, me parece, es meternos en el concepto de remuneración, ver cómo está definido de manera amplia en el 103, y a su vez entender por qué es importante distinguir entre qué sumas son remunerativas o no. Vimos el 103 bis, que son estos beneficios sociales, que son prestaciones de naturaleza de seguridad social no sustituible en dinero, que el empleador voluntariamente puede dar. Vimos que el inciso 1 es el que dio origen al artículo, que tiene que ver con el comedor de empresa. El inciso B y C están derogados, y después vimos lo siguiente. Y nos pasamos a otra forma que es remunerativa por definición, que son las prestaciones complementarias, que puede ser en dinero o en especie, y con la excepción de que solo esas 4 que están enunciadas en el 105 se entienden como prestaciones complementarias no remunerativas.
la más importante de estas prestaciones complementarias no remunerativas, más allá de la dificultad del primer inciso respecto de los retiros en SRL, es la vivienda. Porque es entender de que hay supuestos donde la vivienda, que es un pago en especie, puede ser considerada no remunerativa en la medida que sea un comodato, préstamo de uso en barrio circundante, en el lugar donde se ejecuta la obra o está la empresa, o la locación cuando hay dificultad en el acceso a la vivienda. Ese es el supuesto del artículo 105 en el inciso 4. Bien, preguntas. Cada vez me quedan menos participantes. Yo creo que esta cursada lo termino solo conmigo, como si fuera grabando un video. ¿Profe? Sí, Georgina. O sea, quería preguntarle si puede, o pedirle si puede dar un ejemplo en qué casos podría ser remunerativo eso, en cuanto a que dijo que la vivienda era remunerativa. O sea, no sé, ¿por qué estas excepciones entonces? Porque todos los otros supuestos normalmente no encuadran en la excepción, Georgina. Vos suponete que sos una encargada de sucursal de BEA, y como encargada de sucursal tenés una remuneración por sobre la convencional de 80.000 pesos, y BEA te dice, mira, Georgina, y aparte, nosotros vamos a alquilar un departamento en Roca, ahí enfrente de lo que es el Jumbo, y ese departamento lo pagamos nosotros, parte como el beneficio que te damos. Ahora, ¿hay dificultad al acceso a la vivienda en Roca? No. ¿Es un comodato en barrio circundante? No. ¿Es un alquiler que te lo dan? Es su remuneración. Entonces, ¿cuánto vale ese alquiler? 30.000 pesos. Perfecto. Vos cobrás 80 en dinero y 30 en especie. ¿Tu remuneración cuánto es? Y son 110.000 pesos. Debería haber aporte y contribuciones por 110. Tu base de cálculo de aguinaldo por 110. Tu indemnización por despido por 110. Ese sería el supuesto. O sea, normalmente la vivienda no encuadra en esos supuestos de excepción. Normalmente la vivienda es remuneratoria y no les obliga. Normalmente el empleador no la incluye como remuneración. No la declara, no la pone en el recibo, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra duda? Buen fin de semana, descansen. La semana que viene creo que para suerte de ustedes les va a tocar con el doctor Cosentino, así no los vuelvo locos. Nos vemos la semana que viene o la otra. Que anden bien. Gracias, buen fin de semana. Chao, buen fin de Chao, profe.